Buenas, en el día de hoy vamos a estar presentando nuestro proyecto de curso de mecanismos, Grupo G, y este proyecto fue desarrollado por los estudiantes Saúl Gamarra, Cristian Castellanos y mi persona, Angie Palacio. El título de nuestro proyecto es Sistema Mecánico para Seguidor Solar con Autolimpieza. Y básicamente, como el mismo título lo sugiere, este proyecto consiste no solo en promover el uso de energías alternativas y renovables, sino además sacarles el máximo provecho a estas mismas, en particular a la energía solar, a través de que de la implementación de dos mecanismos principales a un panel solar para que éste consiga realizar un seguimiento completo de la trayectoria del Sol y además de eso su funcionamiento no se ve afectado en el proceso por factores externos como el polvo o la suciedad. Aquí les vamos a mostrar los dos mecanismos principales que ya fueron mencionados antes. Y pues este va a ser el mecanismo principal número uno o el mecanismo uno, que es el controlador de la inclinación de las placas. Este mecanismo, como lo podemos ver en pantalla, pues está conformado por un eslabón que va a funcionar como el soporte del panel solar y este a su vez va a estar unido a través de otro eslabón a una corredera, que esta corredera al moverse va a controlar el ángulo de inclinación de este mismo panel. Este mecanismo no va a ser el único que va a dar soporte a la placa, sino que van a existir dos mecanismos que van a estar a cada lado de la placa y eso lo veremos más adelante. Este mecanismo, cabe aclarar que va a estar fijo a un actuador, a una base giratoria, que va a ser la que pues va a permitir controlar como tal el seguimiento de la trayectoria del Sol. El segundo mecanismo principal pues es un mecanismo limpiador. Este va a ser nuestro mecanismo número 2 y básicamente este mecanismo, como vemos en pantalla, no es más que un mecanismo de 5 barras de los que ya habíamos trabajado en clase y este pues va a funcionar como un limpiaparabrisas adaptado que va a limpiar la superficie del panel solar a través de una trayectoria vertical cada cierto periodo de tiempo. Ahora vamos a presentar pues los resultados de las simulaciones de ambos mecanismos. Estos son los resultados de la simulación para el mecanismo número uno. Esto se hizo en MATLAB y aquí mostramos pues dos posiciones de la simulación de nuestro mecanismo que no necesariamente deben coincidir con la posición inicial y la posición final, sino que son dos posiciones a lo largo de la trayectoria del mismo. Aquí vamos a mostrar un poco acerca de cómo se hizo esa simulación y es básicamente a través de un análisis cinemático de nuestro primer mecanismo. Esto se hizo a través de un análisis cinemático inverso. Lo que hicimos fue básicamente conocer una distancia determinada entre el bastidor y la corredera y a partir de eso pues hallar la entrada de este mecanismo. Aquí mostramos el lazo vectorial que se usó, las tablas que hicimos para el análisis de cada magnitud, si fue variable, si es constante, y obviamente pues las ecuaciones de posición, de velocidad y de aceleración. A partir de esas ecuaciones, pues planteamos nuestro código, que aquí lo mostramos en pantalla. Básicamente aquí está la función de posición que le va a dar solución a, a la posición de nuestro mecanismo. Acá planteamos pues lo que se conoce, las constantes. Y acá planteamos los vectores donde se van a almacenar esos resultados a lo largo del código. Iniciamos nuestro ciclo y resolvemos para posición, para velocidad y para aceleración. Para velocidad y aceleración, pues lo hacemos a través de un planteamiento matricial, como ya lo habíamos visto antes, y luego simplemente simulamos nuestro mecanismo definiendo los nodos, graficando esos nodos, también definimos unos auxiliares para graficar la corredera, la corredera de nuestro mecanismo, y pues simplemente graficamos finalmente la recta de nuestro mecanismo o eslabones, y además de eso, fijamos unas características para los ejes coordenados y finalmente trazamos unas gráficas de estos análisis de velocidad y aceleración y posición. Estas gráficas las presentamos en el informe, como lo podrán ver después. Para el mecanismo número 2, también realizamos la simulación en MATLAB. Aquí podemos ver en pantalla una posición inicial y una posición, digamos que no es la final, pero sí una posición 2, que es donde nuestro limpiador está, digamos que en el punto máximo de su recorrido vertical o su trayectoria vertical. Aquí vamos a mostrar pues el análisis cinemático que se hizo. También fue un análisis de cinemático inverso.
Es decir, se conocía en este caso la trayectoria del punto B y lo que se buscó fue determinar las entradas, que en este caso son dos, teta 2 y teta 5. Entonces, pues se hizo lo mismo, se caracterizaron las variables de nuestro mecanismo, las magnitudes, y además de eso se trazaron las distintas ecuaciones de posición, velocidad y aceleración para cada lazo. En nuestro caso, pues usamos dos lazos. Ahora podemos ver acá el código. Básicamente consiste en la función de posición de nuestro mecanismo de 5 barras, teniendo en cuenta que pues es un análisis inverso. Y además de eso, acá está nuestro código principal donde se definen esas variables, esas constantes que ya se conocen, se definen además esos vectores donde se van a almacenar las soluciones de la posición, la velocidad y la aceleración, y se realizan los ciclos donde se itera y se consiguen estas soluciones mencionadas. Aquí podemos ver pues cómo se realiza ese proceso a través de planteamientos matriciales nuevamente, y además de eso acá trazamos como tal la simulación de nuestro mecanismo, que es simplemente definir los nodos, graficar las rectas de nuestro mecanismo, y graficamos además el panel y el limpiador, que va a ser digamos que esa esa parte adicional que va a permitir darle limpieza a nuestro panel solar. Hacemos pues también trazamos unas gráficas que las podremos ver también en nuestro informe, y estas gráficas básicamente pues nos ayudan como a realizar un mejor análisis de las velocidades angulares y de las aceleraciones angulares de nuestro mecanismo con respecto al tiempo, que es lo que realmente nos interesa conocer. Para conocer cómo se vería en la vida real el mecanismo, hicimos una representación tridimensional en el software Solid Edge. En esta imagen se puede ver claramente el ensamble completo del mecanismo, tanto con el limpiador como con el seguidor solar y su plataforma giratoria. A continuación explicaremos una por una las piezas y cómo se fueron ensamblando. La pieza negra que está a la izquierda es el soporte que va a unir la placa con el limpiador. A la derecha encontramos los eslabones, en total son 4, 2 cortos y 2 largos, que son los encargados de transmitir el par de fuerza y que el mecanismo cumpla con su función. Ahora encontramos los pasadores, que no son más que las juntas entre eslabón y eslabón, los cuales permiten la rotación entre ellos. A la derecha encontramos lo que viene siendo algo así como un limpiaparabrisas que va en el extremo del mecanismo, realiza una trayectoria vertical a lo largo de todo el panel y es el que va limpiando todos los residuos que hayan en la superficie del panel. Siguiente encontramos la base, que sirve como bastidor del mecanismo y le da otro eje de rotación. La otra pieza a la derecha iría anclada a la base y sería la conexión entre la placa y la base. En esta pieza es donde hace el pivote la placa y puede girar. Aquí tenemos el soporte donde iría el panel solar, o sea la placa, y a la derecha está una barra larga que hace las veces de pasador y que tenemos varias de estas en el mecanismo. Tenemos 3, una que va detrás de la placa, una que va debajo de la placa y otra que une las dos deslizaderas. Ahora vamos con la pieza que va detrás de la placa, a la cual le pasa un pasador y une 2 eslabones. A la derecha están los 2 eslabones que transforman el movimiento lineal de las deslizaderas en movimiento circular. La pieza de la izquierda va conectada a los eslabones y se desliza a través de la deslizadera de la derecha. La sección de materiales basó su elección en materiales con baja densidad y resistentes a la corrosión, de allí su inclinación hacia el aluminio, ya que este ofrece una alta soldabilidad y sus propiedades cumplen con los requisitos principales del sistema. Los pasadores fueron elegidos del mismo material de la estructura, debido a que si se usaban de acero, el aluminio se podría polarizar y se crearía un par galvánico.
Los diámetros fueron calculados a partir de las reacciones en cada punto, las cuales generan un esfuerzo cortante en cada pasador. Mediante la herramienta Wx máxima fueron hallados los esfuerzos a los que estaría expuesto cada pasador, tomando como base el criterio de tener un factor de seguridad superior a 2.5. Finalmente, en la sección de costos, se tuvo en cuenta el precio del mercado para el material. Los perfiles a usar son barras de sección cuadrada de 15 por 25 de diferentes longitudes para el limpiador y las que controlan la sección de elevación de 15 por 30, pues deben soportar mayor carga. Además, dos rieles de 164 centímetros cada uno y tres servomotores con potencia de 120 watts, para un coste total del proyecto de 3.250.948 pesos con 4 centavos.